ensalzaré tu nombre. Señor, te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre. Doy paso al pastor Jesús que trae esta palabra en esta mañana. Gloria. ¿Quién es el que vive, iglesia? Y a su nombre, y a su nombre. Dele ese fuerte aplauso al Señor en esta maravillosa mañana, porque el Padre Celestial es quien opera en nuestra vida. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Incline por un momento ahí su cabeza y dígale: Señor, muévete más en mi vida. Señor, guíame más. Señor, llévame más, Padre, que mis pisadas sean tus pisadas, que mi mente sea tu mente, que mi palabra sea tu palabra, que mis acciones sean tus acciones, que no viva yo, sino que tú vivas en mí, Cristo Jesús, porque creo en Cristo Jesús, confieso a Cristo Jesús, declaro a Cristo Jesús y sé que por medio del Espíritu Santo mi vida conoce más del Señor, del Maestro, de mi Salvador, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en esta mañana, en unidad con el Espíritu Santo, con la iglesia, adoramos al eterno, al sobrenatural, al omnipotente, al omnipresente, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y hoy nos entregamos en completa adoración y en completa alabanza. Amén y amén. Y a su nombre. Santo es el Señor. Saluda a la persona que está más cerca a usted, dele la bienvenida a este lugar. Bendígalo con una palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclame lo que el Padre Celestial le ha dado a su vida y entre en un tiempo de comunión delante del Señor. Dígale al que está a su lado: edifiquémonos en la roca que es Cristo Jesús.
Acompáñame en esta maravillosa mañana en un texto de fortaleza y en un texto de bendición. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Vamos a comenzar por el verso 8, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Santo es el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8, leámoslo juntos. En esta maravillosa mañana nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La palabra del Señor, al estudiarla, nos ha permitido entender este parámetro. Resulta y sucede que el venir a la iglesia, el leer la Biblia, el confesar que Jesús es Hijo de Dios y es Dios mismo, no es producto de que el ser humano haya entrado en una buena conciencia. No es producto de que el ser humano haya decidido hacerlo, o que el ser humano sea muy bueno, o que el ser humano tenga una capacidad de hacer las cosas de una manera favorable. Porque si esto fuese producto del mismo ser humano, déjeme decirle en esta mañana a usted, amado hermano, hermana, personas que nos ven y los que nos escuchan, que realmente no necesitaríamos de Dios. Porque si el ser humano tuviese por su propia naturaleza, en su propio ADN, en su propia células, sus moléculas, en su estructura física, tuviese la capacidad y la oportunidad de hacer el bien, no necesitaríamos de que Cristo hubiese muerto por nosotros. No necesitaríamos ni siquiera de la palabra. ¿Por qué? Porque no necesitaríamos de perdón alguno. No necesitaríamos de salvación. No necesitaríamos de instrucción, no necesitaríamos de guía. Pero recuerdan ustedes cuáles fueron las palabras del Padre, del Hijo y del mismo Espíritu Santo en el momento en que las aguas bajan en tiempos del diluvio y que Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras descienden del arca? ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Jehová en ese momento? Él dice: no volveré a destruir al hombre con agua, porque el hombre es ¿qué? Carne. ¿Y la carne qué? Tiende al mal. Resulta y sucede que desde el principio de la humanidad, el mismo Señor permite que el hombre entienda que nuestra naturaleza por sí sola es débil, que nuestra genética por sí sola tiene una maldición, la cual proviene de ese pecado original. Pero resulta y sucede que esto ya no es más, diga conmigo, ya no es más, ya no es mi realidad, ya no es mi vivencia, no es mi estado, no es mi vida, puesto que Jesucristo viene como el segundo Adán. Pablo nos lo dice, como el segundo Adán, para traer vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Pero no fue que el Señor vino, te ungió y se fue. No fue que el Señor vino, te cambió la ropa y se fue. No fue que el Señor vino y te dijo vas a ser diferente y se fue. Sino que el Señor vino y te cambió la mente y vive en ti. ¿Cuánto lo creen? El Señor vino, cambió tus vestiduras y vive en ti. ¿Cuánto lo creen? El Señor vino y cambió tus acciones y vive en ti.
Por eso nosotros abrazamos esa palabra de Pablo, que es muy fiel a conocer lo que el Señor hace en la vida de aquel que lo cree y lo confiesa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si alguno se siente débil, ¿qué dice la Escritura? Pídale a Dios que aumente sus fuerzas. Diga el débil, fuerte soy. Pero entendemos que si la palabra, la Sagrada Escritura o la Biblia no tuviesen esos nombres, ¿cuál sería su mejor título? Cristo Jesús. Porque toda esta da testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. Por lo que entonces diga el débil, necesito a Cristo Jesús. Diga el cansado, tengo a Cristo Jesús. Si hay alguno entre vosotros confundidos, diga, requiero de la mente de Cristo. Pero ahora vamos a hacerlo de una manera afirmativa. Y yo quiero que el servicio de hoy le motive a usted a no pensar en una palabra futura, sino en una palabra presente. Hay 3 tiempos en la regla de cualquier idioma. Es tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Y dentro de eso se desgregan algunas características como el pretérito, como el sujeto, como el verbo, que profundicen un poco más en la estructura del idioma. Pero vamos a quedarnos con las 3 principales, que es tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. La pregunta es, ¿el Señor vive en un tiempo pasado? ¿El Señor vive en un tiempo presente? ¿El Señor vive en un tiempo futuro? Resulta y sucede que el Señor vive en los 3 tiempos. Vive en tiempo pasado, vive en tiempo presente y vive en tiempo futuro. Porque Él es el principio y Él es el ¿qué? Él es el fin. Él es el alfa, Él es el omega. Él conoce todo. Su palabra es la misma. Dígalo conmigo. Ayer, hoy, mañana y siempre. Y a su nombre. Por lo que cuando nosotros sentimos debilidad, cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nosotros estamos pasando alguna angustia o alguna dificultad, nuestra palabra debe ser una palabra de afirmación en tiempo presente. Y en ese tiempo presente debemos ver la materialización del Señor Jesucristo en nuestra vida. Somos hijos de luz. ¿Cuánto lo creen? Somos hijos de luz. Y al ser hijos de luz, entonces, si hay alguno cansado, diga conmigo, tengo a Cristo Jesús. Si hay alguno confundido, diga, tengo la mente de Cristo. Si hay alguno enfermo, diga, Cristo está en mi vida. Si hay alguno irritado, diga, mi paz es la paz de Cristo. De esa manera nosotros debemos continuamente presentarnos ante el mundo por lo que ha hecho el Señor en mi vida. Y Efesios es una gran apertura para el mensaje de esta mañana. Resulta y sucede que nosotros hemos sido salvos por gracia. ¿Y la gracia es quién? Si cambiáramos ese término gracia, dice, somos salvos por Cristo, por medio de la fe. ¿Y la fe es quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fe. Entonces, si nosotros cambiáramos gracia por Cristo y fe por Cristo, ¿cómo leeríamos el texto bíblico? Léalo conmigo. Porque por Cristo sois salvos por medio de ¿quién? De Cristo. Porque si cambiamos la palabra gracia y la palabra fe por Cristo, eso es lo que nos está diciendo este texto bíblico. Por Cristo somos salvos, ¿por medio de qué? De Cristo. Qué bendición, ¿no? Y dice, no por vosotros. Resulta y sucede que si usted llegó a la iglesia por primera vez en algún momento de su vida, no fue por aquella persona que le invitó, fue porque Cristo Jesús estaba operando en esa persona que le llevó. Y el Espíritu Santo es el que le ha sensibilizado todo el tiempo para saber que las cosas van a ser diferentes. Y que aunque la noche parezca oscura, es porque pronto va a llegar ¿qué? El alba, la luz. ¿Y la luz es quién?
Cristo Jesús. Y quiero que desde ese posicionamiento usted se quede, pero vamos a ir a un momento de la historia bíblica en la cual entendemos por qué el Señor hizo lo que hizo y cuál es la misión de que nosotros prediquemos la palabra. ¿Qué nos dice Timoteo? Predica la palabra ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo. Y predicar la palabra de Dios es hablar. Miren, el Señor a usted le está permitiendo tener algo tan importante, estar en un lugar tan importante y conocer personas tan importantes, no para que usted la pase bien, ni para que usted quizás tenga cosas de un quehacer cotidiano. No, amada iglesia, esa no es la finalidad. La finalidad de su trabajo, la finalidad del lugar donde vive, la finalidad de la gente que usted conoce, es que usted sea carta abierta, testimonio de que Cristo Jesús es real. ¿Y cuántos dicen yo soy carta abierta? ¿Cuántos dicen yo soy buen testimonio? Y de esa manera podamos testificar a las demás personas que hay un Dios vivo, que está operando en la vida y en el corazón de las personas. Y a su nombre. Y quiero invitarle a usted al Antiguo Testamento, al libro de Oseas, profeta menor. Libro de Oseas. Antes de Amós, antes de Abdías, después de Daniel. Oseas es uno de los casos más confrontativos para la vida de muchas personas que quizás se miran desde la ley, que operan desde las obras, o que creen que por estar haciendo las cosas para demostrarle a las demás personas, están haciendo bien. Pero es uno de los libros más edificantes que tiene la Escritura para aquellos que saben que viven porque la gracia del Señor Jesucristo opera en sus vidas. Que saben que el Señor permite las cosas solo con la finalidad de que su buen nombre sea proclamado y alabado en santidad, en adoración, y que todos nosotros digamos alabado sea el nombre del Señor Jesús, y que por medio de esa alabanza podamos decir santo es Jehová, alabado es Jehová, bendito es Jehová. ¿Cuánto lo creen? Oseas crece en uno de los tiempos más difíciles de la historia humana. El libro de Oseas viene pensado desde aquel momento en que se presenta la liberación del pueblo de Israel. Recuerden ustedes que el yugo que tenía en ese momento el pueblo era el yugo de Babilonia, que después vino por Siria, por Persia y por Media. Y ellos habían oprimido tanto la tierra a su alrededor que entre ellos el pueblo judío se había quedado sin lugar de adoración, se había quedado sin tierra de pertenencia, y lo que Jehová había jurado a sus padres como Abraham, Isaac y Jacob había sido expropiado. Quiere decir que ellos eran peregrinos, eran personas que estaban en un lugar muy distante en donde no podían adorar al Señor con libertad, porque resulta y sucede que ellos estaban sujetos a obras y a manifestaciones de que si no era en Israel, no era en Jerusalén, no era en el templo, no podían tener comunión con el Señor. Y desde el principio el Señor les enseñó que donde estuviesen, Él sería su Dios, porque ellos eran ¿qué? Su pueblo. ¿Qué les dijo el Señor por medio de Josué? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, y a donde quiera que fueres, ¿qué les dijo? Yo estaré con vosotros. Y estas mismas palabras nos las dijo el Señor Jesucristo para cuando asciende al cielo y se lo dice a los discípulos: y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el pueblo de Israel no entendió esto, que a donde ellos estuviesen podrían tener comunión con Dios. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque se habían enseñado a que si no lo hacían por su propia naturaleza, no era bueno. ¿Pero acaso el hombre es bueno? Solamente Dios es bueno. Y si tú y yo estamos haciendo acciones que son consideradas buenas, no es por nosotros. Dígale al que está a su lado: no es por usted, es por el que está en usted.
y es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que está en su vida. Mira, iglesia, usted hoy ha venido a buscar al Señor. Muchos en este momento se conectan por medio de Facebook. Muchas personas están por medio de la emisora de unción divina, de unión divina. Y aquí vemos nosotros de que esto no es tan solamente porque tuvieron la necesidad, porque dijeron, oh, escuchemos la emisora, o conectémonos a la plataforma de Facebook, o vengamos a la iglesia. No, es porque hay alguien que está operando en este preciso momento en cada vida que está en este lugar, cada vida que está por medio del Facebook, cada vida por medio que está de unión divina, la emisora, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y es de esa manera que nosotros buscamos al Señor. El día que quizás eso no ocurra, ¿sabe por qué es? Porque somos nosotros mismos los que le hemos cerrado la puerta al Señor Jesucristo. Oseas es uno de los profetas que crece en uno de los tiempos de mayor dificultad. Y quiero que me permita contextualizar en algo muy importante. La palabra de Oseas, el nombre de Oseas significa salvación de Jehová. ¿Qué significa Oseas? Salvación de Jehová. Oseas fue hijo de Beri y el primero de los 12 profetas menores, reconocidos en el Antiguo Testamento. Es posible que viviera en el norte de Israel durante el siglo VIII antes del Señor Jesucristo. De acuerdo con el contenido del libro, las profecías que lleva su nombre, a Oseas se le considera un profeta de la fatalidad o la condenación, aunque bajo su mensaje apocalíptico se puede discernir una promesa de salvación. Y quiero que me acompañe sin que profundice en Oseas capítulo 1 versículo 3. Solamente téngalo ahí presente. Permítame contextualizarle. ¿Qué diría usted si Dios le manda a casarse con una prostituta? O a las mujeres le manda a casarse con un hombre licencioso. ¿Lo harían? ¿Sentirían libertad? ¿Se sentirían confiados de meterse con una persona que quizás en su vida ha dado tanta libertad, llegando al descontrol, que puede estar plagado de diferentes enfermedades? ¿Lo podríamos hacer con naturalidad? Yo creo que no. Daría un poco temor, daría un poco angustia, daría un poco de pudor, de repelencia. ¿Por qué? Porque quizás no nos sentimos confiados en lo que se pueda presentar. Pero resulta y sucede, déjeme decirle que a ustedes le pasó esto. El Señor le ordenó que fuera y se casara con una prostituta. Y lo peor no fue que se casara con una mujer licenciosa. Lo peor fue que esta mujer licenciosa quedó embarazada. Quiere decir que tuvo hijos. Y lo peor no fue que tuviera hijos. Lo peor fue que crecieron estos hijos y vino muerte sobre estos hijos. ¿Cómo así que Dios envía a un hombre, a un profeta suyo, a un hijo suyo, a que realice esto? Déjeme explicarle un poco más. El verso 3 del capítulo 1 dice así: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Pero acompáñeme desde el verso 1 en adelante. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer que fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque he aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.
¿Qué significa Jezreel? Esto es no compadecencia. Verso 4. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque aquí de a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Verso 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama. ¿Y qué significa Loruama? No es pueblo mío. Porque dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Verso 7. Mas la casa de Jehú tendré misericordia. Mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con la batalla, ni con caballos, ni jinetes. Verso 8. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Roami, porque vosotros no sois, ¿qué? Mi pueblo. ¿Qué significa Lo-Roami? No sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les serás dicho: sois hijos del Dios viviente. Y le congregaron los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán a la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Aquí la palabra de Dios nos permite conocer una de las situaciones más difíciles en donde el Padre Celestial le empieza a enseñar al pueblo que está desechando su naturaleza de pecado, que está desechando su voluntariedad. Hasta este momento el pueblo de Israel ante los ojos del Señor es considerado como un pueblo voluntarioso, un pueblo que le gusta tan solamente hacer lo que en su pensamiento desea, mas no seguir la voluntad del Padre Celestial. Y resulta y sucede que este pueblo es un pueblo que ha tomado las palabras del Señor y los ha vuelto una religiosidad, añadiéndole un sinnúmero de manes, los cuales no logran ellos cumplir. Y cada vez que intentan mostrarse santos delante del Señor, lo único que hace la ley es exponerlos como impuros. Recordamos nosotros que en Cristo Jesús la ley es cumplida, y Cristo Jesús cumple la ley por nosotros, y al nosotros creer en Cristo Jesús no estamos sujetos a la ley, porque la ley se cumple por sí misma. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos crecer en un nivel de espiritualidad. ¿Y qué sucede? Oseas es la representación de la palabra revelada al Señor Jesucristo. Oseas es la representación del mismo Señor Jesucristo. Y permítame consolidarle un poco más en esto. La palabra de Dios nos dice que al principio Él le dice que vaya y tome a una mujer. ¿En qué condición? En una condición de estar ella en una vida licenciosa. Vemos aquí nosotros la palabra del Señor, que cuando esto se presenta, lo único que el Señor está diciendo es lo que se ve en Juan capítulo 1, verso 11. Y no pierda Oseas, pero le invito a que me acompañe a Juan capítulo 1, versículo 11. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el verso 2 del capítulo 1 de Oseas es lo que nos está revelando en Juan capítulo 1, versículo 11. Y dice: a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Resulta y sucede que Oseas es la representación del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo vino a tomar como esposa a una mujer licenciosa. ¿Porque la humanidad buscaba a Dios? No. ¿La humanidad servía a Dios? No. La humanidad se dejaba llevar por cualquier viento de doctrina. Cuando el Señor Jesucristo viene por primera vez y se materializa, dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne, y sabemos todos nosotros que toma Jehová Padre
por medio del Espíritu Santo a una mujer llamada María, la cual era una doncella, era una mujer que primeramente no se había desarrollado en su naturaleza física, por lo cual no podía quedar en embarazo. Y recordamos nosotros por nuestras abuelas y bisabuelas que la mujer llegaba en su proceso de desarrollo a una edad muy avanzada para empezar a crecer en ese nivel de concepción. Y antes de que se presentase el primer mes de regla en la mujer como tal, muchas llegaban a sus 18, 19, 20 o hasta los 25 años en donde esto ocurría. Por lo que no es extraño llegar a pensar que María, teniendo una edad entre los 15 a los 20 años, aún no se había desarrollado, por lo que era una doncella por naturaleza. Y al ser una doncella por naturaleza, dice que el Espíritu Santo de Dios posa sobre la vida de María y Jehová Padre coloca la semilla del Hijo de Dios, del unigénito. Y esta queda en embarazo. Y al quedar en embarazo dice que da luz ¿a quién? A Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y Dios empieza a habitar en la tierra y empieza a habitar en nuestra propia vida. Y cuán maravillosa es la presencia del Señor, que cuando Él viene, ¿cuál era la situación de la humanidad? La situación de la humanidad era que en Egipto adoraban al dios Sol y a todos los faraones que hasta ese momento se habían presentado en dinastía. En Grecia adoraban a más de 9 dioses y un sinnúmero de semidioses, los cuales eran los que habían pervertido la humanidad. Si nos vamos hacia el costado de los indios en India, dice que allí ellos adoraban a toda la naturaleza, todo lo que se movía, y los orientales de igual manera. Quiere decir que en ese momento, cuando viene la presencia del Padre en el Hijo y el Espíritu Santo, dice que la humanidad era completamente idólatra. Y se parece muy a estos días, ¿no? A estos días en donde muchas personas tienen un sinnúmero de pensamientos y de escuchas continuas que no saben a quién prestarle atención. La corriente sin Dios, la naturaleza del ser humano sin Dios, es una naturaleza no de duda. Porque aquellos que se dicen ser ateos creen tanto en la ciencia que la ciencia se vuelve un Dios. Creen tanto en la filosofía que la filosofía se vuelve un Dios. Creen tanto en lo visible y en lo tangible que lo tangible se vuelve un Dios. ¿Sabe usted por qué existe la religiosidad y por qué existe la ciencia? Porque el religioso y el científico que duda de todo, solo le gusta creer en lo que sus ojos pueden ver. ¿Y qué hace el religioso? No necesita de un crucifijo con una imagen que le representa a Dios. No necesita de una imagen con santo a la cual se le denomine María, o que se le denomine los ángeles como Miguel, como Gabriel, como Urias, como Usías. ¿Será que el religioso no necesita, al igual que el científico, datos físicos y comprobables y tangibles para poder decir yo creo? Es exactamente lo mismo. Por lo que ahí nosotros entendemos que aquel que dice soy ateo y no creo en nada, sabemos que es más religioso que el que dice que es religioso. Porque necesita ver, necesita materializar su creencia, y ese es su Dios. Cuando viene el Señor Jesucristo, esa es la condición de la humanidad. ¿Y Cristo Jesús vino a qué? A dar vida en abundancia. El Espíritu Santo, lo aprendimos, que así como sucedió con aquel anciano, el siervo más anciano de la casa de Abraham, el Espíritu Santo está preparando a la iglesia y la está ataviando y le está sensibilizando de buscar al Señor. Quiere decir que el Señor Jesucristo vino a salvar una humanidad para que en el postrer tiempo lo que hay que cumplirse por la palabra de Dios sea las bodas del Cordero. ¿Y cuántos pueden decir alzando su mano, yo estoy en las bodas del Cordero? Porque el Señor Jesús es el que permite esta realidad en nuestra vida. Pero cuando el Señor Jesucristo se presentó, dice el verso 11 de Primera de Juan, a los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Lea conmigo ahora el verso 2 del capítulo 1 del libro de Oseas. El principio de la palabra de Dios por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria. El Señor Jesucristo viene a la humanidad a tomar una mujer fornicaria, porque la humanidad estaba perdida en diversas creencias. Y lo más tremendo es que los mismos judíos, quienes habían recibido la promesa directamente de Jehová, porque el Señor les había dicho: vosotros seréis mi pueblo y yo seré ¿qué? Vuestro Dios. Ellos también estaban en esa misma condición. ¿Recuerdan ustedes en esos 400 años de silencio qué ocurre? Aquellos hijos de Sem, ¿recuerdan ustedes las descendencias de Sem que estuvo el Ebeo, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo? Estos tomaron tantas fuerzas, el Jerseo, tomaron tanta fuerza que en esos 400 años de silencio empezaron a distorsionar la escritura, que en ese momento y a lo largo de la humanidad, cuando la iglesia cree que es más perseguida, es porque la humanidad está tomando un espíritu de religiosidad satánico tan fuerte que pervierte la misma palabra, que distorsiona la misma palabra, que surgen tantas herejías, y de esa manera es que han surgido tantos pensamientos que distorsionan y niegan la palabra del Señor. Pero el Señor Jesucristo siempre toma una majada pequeña, la cual le habla y le muestra la palabra de verdad, y diga: yo hago parte de esa majada, yo hago parte de la iglesia. Y es por eso que el Señor nos permite entender que en este suceso lo que el Padre Celestial le empieza a enseñar a la vida de Oseas era que por medio de Oseas, así como Oseas tomaba una mujer adúltera, el Señor Jesucristo venía a tomar una mujer adúltera para redimirla. Y mire lo que sucede en el capítulo 2 del libro de Oseas. Verso 1: decía a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Aquí la escritura lo que nos está declarando y lo que nos está presentando es que el mismo Señor Jesucristo ha permitido que la humanidad se confronte por medio de lo que ha sido la ley, de lo que son las reglas, para que se dé cuenta que por su propia naturaleza no puede buscar de Dios. Y al no poder buscar de Dios, necesita que sea el Señor Jesucristo el que opera en su vida. Y yo se lo digo en esta mañana: ¿cuántos han empezado a buscar un cambio en aquellas personas que le rodean? ¿Cuántos de ustedes han empezado a buscar que las demás personas entiendan un poco más del Señor? Ya no lo haga con sus propias fuerzas, ya no lo haga con sus propias palabras, ya no lo haga con su propia energía y su poder. Hágalo en el poder del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado el poder y la autoridad ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones. Él dice en la palabra del Señor que no temeremos a terror nocturno. Y yo lo creo. Yo creo que no tememos a terror nocturno porque estos días que se ha movido la tierra no lo hemos sentido. Y si lo hemos sentido, no ha sido algo tan catastrófico como en algunas partes sí la gente se ha estremecido. Pero lo más curioso es que hablaba con unos amigos que viven en Santander, curiosamente, y allá fue el epicentro del temblor, y hubieron algunos que dijeron: no, pues es que estamos tan acostumbrados que pues realmente ni lo sentimos. Y me di cuenta que muchas personas están en el momento en donde el sacudón fue grande. Dice la escala Richter que de los geólogos dice que en este caso fue de 5.9 y alcanzó a 6.1 en unos picos. Eso es un sacudón impresionante. Digo, amigos y compañeros de esta región dicen: no, Jesús, pues el Señor está manifiesto en nosotros porque realmente no lo sentimos. Quiere decir que sí, en ese momento nuestra Bogotá está ¿en qué? En alerta roja. Esa es la realidad. Pero la pregunta es: ¿nosotros somos aquella mujer que fue tomada por el Señor Jesucristo en fornicación y que vive en fornicación? No.
nosotros éramos personas que estábamos en fornicación, porque la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado Él nos tomó. Y quizás nuestra naturaleza antes era de hacer todas las cosas menos de buscar ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Pero ahora Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad, diga conmigo, de ser renovados, de ser transformados, de ser hijos, de ser amados, de ser pueblo suyo. Es por eso, iglesia, que ya usted y yo no podemos pensarnos desde la culpa. Y si alguno se siente culpable, diga conmigo, ven Señor Jesús. Si hay alguno entre nosotros que se sienta culpable, si hay alguno que tenga culpa en su vida, de quienes nos escuchan, yo le invito a que diga, ven Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y que el Señor Jesucristo alumbre vuestro entendimiento. Porque en Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas. En Cristo Jesús las cosas son renovadas. El verso 8 del capítulo 2 dice: y ella no conoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecía a Baal. Resulta y sucede que todas las cosas que nosotros hemos recibido provienen de Dios. Y la humanidad general piensa que lo que tiene es producto de su trabajo, lo que tiene es producto de sus talentos, lo que tiene es producto de su inteligencia. Y sí, no podemos descartar que hay gente que tiene grandes habilidades, pero yo les digo en esta mañana a través de la palabra de Dios, esto no es de la gente, esto es don de Dios. Y una persona me decía hace poco, y en el Instituto Bíblico surgía esta pregunta: pero si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre? ¿Saben por qué hay hambre? Porque hay ausencia de Cristo en la vida de los seres humanos. Porque resulta y sucede que hay seres humanos que almacenan en grandes cantidades, que por eso es que se ven los huecos de ausencia alimenticia en otros espacios. Como un continente tan grande como lo es África vive hambre y muerte cuando es uno de los continentes más ricos en minerales y en metales, piedras preciosas. Es demasiado lo que tiene este mismo continente para que presente esa situación. ¿Por qué existe el hambre? Dicen muchos, porque es que hay ausencia de la manifestación del Señor Jesucristo. Y no porque Cristo no se esté manifestando, sino que falta el entendimiento en la vida de los seres humanos. Pero usted y yo que hemos recibido la luz de Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el fin de una lámpara? Alumbrar. ¿Y usted qué tiene que hacer en todo lugar donde va? Alumbre a Cristo Jesús. Revele la palabra del Señor y enséñele a las demás personas que las cosas se pueden hacer diferente. En algún momento se enseñó y mire lo que dice. Entonces hoy en día la gente ¿qué hace? La gente toma el dinero, la gente toma sus estudios, la gente toma sus propiedades, la gente toma sus talentos, la gente toma sus dones y lo potencializa, y en vez de decirle al Señor gracias por lo que me has dado, los esparce para adoración de Balaal. Y Balaal es el enemigo. Pero el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros de que nada de lo que nosotros tenemos es por nosotros mismos, sino porque Él nos lo ha dado primero. Y a su nombre. Y es por eso, iglesia, que su trabajo es una bendición del Señor, porque el Señor se lo dio. Su vestido es una bendición de Dios, porque el Señor se lo dio. Su casa es una bendición de Dios, porque el Señor se lo dio. Y si en algún momento usted y yo queremos cambiar alguna de esas tres o muchas más cosas que necesitamos hacer, que Cristo crezca más en nosotros. Porque si buscamos al que bendice, la bendición está por dar. Es un hecho. Verso 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Eso fue lo que aconteció en la vida del ser humano y lo que aconteció en el momento que nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos del Señor Jesucristo.
Y la gran mayoría de personas siempre van a llegar en un momento de angustia o de dificultad para decir: Señor Jesucristo, no puedo más. Señor Jesucristo, no sé cómo avanzar. Padre Celestial, no sé cómo continuar. Y el Señor Jesucristo le dice: tranquilo, tranquila. Ya no te esfuerces, ya no te pienses. Ven que mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Ya no vivas tú, sino déjame a mí vivir en ti. Y por eso es que nosotros empezamos a ver una vida diferente en bendición. Quiero cerrar con lo siguiente, volviendo a Efesios capítulo 3. Perdón, capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Santo es el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición. Entonces piense por un momento en lo siguiente, amada iglesia. Todo lo que el Señor en este preciso momento está permitiendo hace parte de su bendición. Y al nosotros acercarnos más al Señor, logramos y obtenemos esa maravillosa gracia manifiesta en nuestra vida. Y es por eso que usted le debe enseñar a las demás personas que lo que vive, lo que presenta y lo que posee es porque el Señor Jesucristo está llevándole a un propósito. Cuando una persona sufre alguna necesidad, el propósito es que adore más al Señor para que el Señor se enaltezca y crezca en su vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? En donde abunda el pecado, sobreabundará su gracia. Y eso es una gran bendición. Que dice la palabra del Señor, que hace de los que están en lo vil y de lo menospreciado. Dice que los levanta y los pone en posición de excelencia para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Iglesia, no nos creamos sabios por nuestra propia naturaleza. Solo dejemos que Cristo sea el que opera. Solo dejemos que Cristo sea el que viva. Y cuando en su cotidianidad usted sienta que algo está mal, hay una enseñanza muy curiosa que me parece cuando dos personas están peleando y la otra persona le dice: necesitas más de Cristo. Y el otro le dice: te hace falta más a Cristo. Quiere decir que cuando usted en su vida esté en esa situación, dígale a la persona: necesitas más de Cristo. Si hay alguno de nosotros que se sienta cansado, en esta mañana le decimos: necesitas más de Cristo. Si hay alguno que se sienta agotado, en esta mañana le decimos: necesitas más de Cristo. Si hay alguno que se sienta confundido en esta mañana, le decimos en esta mañana: necesitas más de Cristo. Porque Jesucristo es la razón de vivir, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la solución a nuestros problemas, Jesucristo es la realidad perfecta en la cual nosotros debemos vivir. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que nos bendijo. ¿Con cuánto nos bendijo? ¿Con poquita bendición? ¿Con alguna bendición? ¿En algunas cosas? ¿En algunos lugares? ¿Será que solamente seremos bendecidos aquí en la localidad de Usme? ¿Será que solamente seremos bendecidos en Bogotá? ¿Será que solamente seremos bendecidos en Colombia? Iglesia, léalo conmigo fuertemente. ¿Nos bendijo con qué? Con toda, diga conmigo, con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Su bendición no está fuera de Cristo Jesús. Su talento no está fuera de Cristo Jesús. Toda la bendición pertenece y está ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por eso agradezcamos por este tiempo. Antes de finalizar el mensaje, permítame hacer 2 oraciones antes de llegar a la final. Incline su cabeza y agradézcale al Señor por lo que Él ha hecho de usted en Él mismo. Porque somos en Cristo y para Cristo y por Cristo. Porque Señor, tú has tomado mi vida y la has llevado a lugares que nunca me había imaginado. Porque me has permitido compartir con personas las cuales nunca había contemplado. Porque me has permitido conocer y
saber de tu palabra como nunca me lo había imaginado, porque en mi vida se está cumpliendo la escritura cuando tú dices que nos enseñarás cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, porque tu presencia es nuestro reposo, porque tu presencia es nuestro deleite, y porque mi casa y yo, Señor, te servimos, y porque mi vida, Padre amado, es instrumento en tus manos, Dios de los cielos, y porque de esa manera, así como tú alumbras, Señor, los ojos de mi entendimiento, Padre amado, alumbrará los ojos del entendimiento de los que me rodean, porque testifico a Cristo, porque hablo de Cristo, porque vivo a Cristo, y mi bendición es en Cristo. Amén y amén. Santo es el Señor. El verso 4, dale ese fuerte aplauso al Señor en este maravilloso tiempo. Nos dice que esta bendición viene desde el inicio. Por eso, iglesia, cuando usted viene a ese lugar, cuando va a una iglesia, cuando le predica a las demás personas, lo haces porque ya lo ha recibido antes. Lea conmigo el verso 4. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Él. Resulta y sucede que su nombre estaba en Cristo ¿desde cuándo? Léalo conmigo. Desde antes de la fundación del mundo. Alguien me decía hace poco que le habían dicho que Dios era egoísta, porque había creado a la humanidad solamente para complacerlo a Él. Y que ¿qué obtenía la humanidad por esa adoración a Dios? Y llegamos a la conclusión en decir, pero el ser humano no le está dando adoración a Dios. Porque si el ser humano tuviese la capacidad de adorar a Dios por su propia esencia, no necesitaría de Dios. Resulta y sucede que el ser humano tan solamente transmite a Dios lo que Dios ya le ha puesto en él. Y resulta y sucede que la adoración es producto ¿de qué? ¿Cómo una persona adora? Una persona adora en 3 procesos biológicos principales. Número 1, cuando una persona está adorando, tiene que ejecutar un proceso de pensamiento. Y ese proceso de pensamiento se regula en nuestro cerebro. Sabemos que nuestro cerebro tiene 2 estructuras, las cuales generan el proceso de la comprensión, la cual está en el hemisferio frontal, y esta se ejecuta con el hipocampo. El hipocampo se encuentra en el centro de nuestra masa encefálica o cerebral. Y estando allí se genera un caldo de cultivos de neurotransmisores, dopamina, serotonina, noradrenalina, las cuales se interconectan por medio de unas células especializadas que son las neuronas, las cuales tienen un núcleo principal y se les extiende un cablecito, el cual se denomina axón, y a través de este viajan impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos llegan a cada tejido del mismo cerebro y del mismo cuerpo, los cuales están especializados de una manera diferente a las demás del cuerpo. Pero no por ser diferente no significa que sea parte del cuerpo. Y cuando esto ocurre, resulta y sucede que todo lo que nosotros percibimos del exterior, por medio de nuestros sentidos, lo procesamos internamente y eso se vuelven pensamientos. Los recuerdos son producto de la conexión entre nuestro nervio óptico a nuestro hemisferio occipital, el cual se encarga de tomar esas imágenes y enviarlas por la corteza cerebral a nuestro hemisferio frontal. Y por eso nosotros tenemos recuerdos, por eso nosotros tenemos sueños, por eso nosotros imaginamos. Si yo digo en este momento manzana, ya muchos le colocaron hasta color rojo, color verde. Si por ejemplo yo digo una papaya, ya muchos hasta tamaño le colocaron. Papaya grande, papaya pequeña, ¿cierto? Si nosotros decimos pelota, muchos hasta de pronto se imaginan una de baloncesto, otros de fútbol. Porque ese es el proceso en el cual nosotros tenemos frente al tema de la imagen. Si quizás yo digo calor, venimos a operar ya nuestro mayor sentido del cuerpo, que es por medio del tacto.
Y resulta que el tacto tiene, la ciencia ha descubierto esto, que tiene dos funciones por medio de las mismas neuronas, de los axones que parten de las neuronas que están por todo el cuerpo, en una red periférica, en lo que es nuestro sistema nervioso autónomo, el cual está desde el tallo encefálico, altura de nuestra nuca, hacia abajo. Y estando en este proceso hay dos procesos dentro de las mismas células que son las células beta y las células alfa. Y por medio de estas dos funciones, cuando usted siente calor de algo, retira su mano. Cuando usted siente frío, se empieza como a arrunchar un poquito más, porque hace parte de nuestra sensación. Pero resulta y sucede que muchos incluso han trabajado tanto esta parte de lo que es nuestro sentido del tacto, que a veces sienten que alguien les toca. Y ese alguien tiene nombre, tiene apellido, tiene una imagen, tiene una corporalidad. O de un momento a otro, como que sienten que algo está detrás, ¿sí? Y eso de alguna manera les permite trabajar un poco la sensación del tacto. Cuando hablamos de nuestro olfato va por los senos paranasales y el nervio olfatorio, que si mal no estoy, Franci me corrige, es el par craneal número 1. Y dentro de esos pares craneales se empieza a tener una memoria del recuerdo. Hay gente que cuando no ven logran tener recuerdos por medio del olfato. Ay, como que María está por aquí cerca porque huelo su perfume. ¿Cierto que eso ocurre? Ay, como que fulanito de tal está cerca porque me dio la impresión de que fue. Entonces vemos que nuestros sentidos generan una construcción sobre el mismo proceso del aprendizaje. La pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? Dice que esto viene de Cristo Jesús, pero para hablárselo a alguien que de pronto dice que no cree y no conoce, pues se los vamos a ir un poco más atrás. Para que nosotros tuviésemos una masa encefálica, tuviésemos una red neuronal, para que nosotros tuviésemos pares craneanos, para que nosotros tuviésemos órganos, tuviésemos tejidos, tuviésemos células, resulta y sucede que dos personas antes tuvieron que unirse, papá y mamá. Cromosoma XX y XY. Nunca va a ser posible que cromosoma XX más cromosoma XX generen concepción. Nunca va a ser posible que cromosoma XY más cromosoma XY generen concepción. La matemática y la regla es perfecta. Como decir 1 más 1. Como decir raíz cuadrada de 100. Aquí el matemático, 10. ¿Cierto? Entonces a partir de ese momento eso nunca va a cambiar. Como decir que si revuelvo el color naranja con el azul, ¿qué color me sale? Como un cafecito, no sé, los expertos en pintura. O decir que un color naranja, o un color rojo y un color azul, ¿qué color sale? ¿Verde? ¿Morado? Muy bien, ustedes son los expertos, yo soy el daltónico. Entonces dentro de ello vemos aquí en la misma concepción que eso no va a cambiar. ¿Será que si yo revuelvo, bueno, en este caso puede que sí, pero ¿será que si yo revuelvo un amarillo con un negro me sale un violeta? ¿Será que me sale un amarillo con un negro me sale un violeta? Nunca, aunque a nivel de pensamiento yo diga es violeta. ¿Qué ocurre frente a eso? Que la realidad y las leyes de la naturaleza dicen que 1 más 1 es, que raíz cuadrada de 100 es, ¿cierto? Y que revolver en este caso azul con verde, ¿qué color da? Como un café. Eso es específico, ¿cierto? Pero que yo diga que 1 más 1 son 3, es porque lo que está fallando es ¿qué? Mi proceso de pensamiento. Que yo diga que raíz cuadrada de 100 es 10 o 20 es porque mi proceso de pensamiento es el que está fallando y distorsionando. Y cuando una persona se atreve a decir que nació siendo XX, pero en su pensamiento es XY, ¿qué es lo que está fallando? Su entendimiento de la realidad. ¿Y qué es lo que necesita? De Cristo. Nuestro cerebro
nuestro cuerpo, procede de la unión de dos personas, que en el momento de la unión formaron algo que se denomina un cigoto. ¿Saben qué es un cigoto? Es un pequeño huevecillo el cual genera un proceso de división celular. Esto solamente lo crea Dios. Que comienza por la mitosis, por la meiosis, por la anafase, por la profase, por la metafase, por la telofase. Y que llega a un saco embrionario. Y en el saco embrionario, ¿qué es lo primero que se genera en la nueva vida que se está presentando? ¿Los pies? No. ¿Los ojos? No. ¿Los oídos? ¿El corazón? No. El cerebro. Es lo primero. Y nosotros decimos y entendemos en la escritura que Cristo es el que alumbra nuestro ¿qué? Nuestro cerebro, nuestro entendimiento. ¿Qué es lo primero que el Señor forma en la vida del ser humano? Su entendimiento. ¿Y qué es lo que hoy en día hace que la gente haga cosas que no son? El entendimiento. Porque falta la ausencia de Cristo Jesús. Resulta y sucede que antes de que eso ocurra, ¿cómo se forma esa persona XX? De la misma manera. Y vuelve al principio. Y vuelve al principio. Y en el momento que surge una persona con su medio de interacción social, esto lo dicen los psicólogos sociales, histórico-culturales, que dicen que nosotros somos la construcción del medio en el que nos rodean. ¿Sí? Ellos dicen que a medida que el niño empieza a crecer, entonces empieza en un proceso del año 0 al año 1 de la vida de esa nueva criatura. En ese preciso momento del alumbramiento, todo lo que está a su alrededor empieza a trabajar con sus sentidos y a través de sus sentidos, dice que empieza a dar interpretación del mundo. ¿Cómo viene la fe? Y el oír es un sentido. ¿Y el oír viene por qué? Por la palabra de Dios. Quiere decir que porque nuestra humanidad hoy en día quizás no ha escuchado la palabra de Dios o no tiene una fe genuina, porque no han oído la palabra del Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros para tener una generación diferente? Predica la palabra de Dios. ¿Desde dónde? Desde los niños. Desde los niños. ¿Y cómo predicamos? Diga conmigo, con buen ejemplo. ¿Cómo predicamos? Con buenas palabras. ¿Cómo predicamos? Con buenas acciones. Pero por las acciones y las palabras y el pensamiento de cada uno, no. Sino por Cristo Jesús revelado en la vida del ser humano. Y si así nos ponemos a volver atrás, vamos a llegar a Adán y a Eva. Y en el momento que llegamos a Adán y Eva, ¿cómo se formaron? Dice que el Señor tomó del polvo, del barro de la tierra y formó a un hombre llamado Adán. Y dice que le colocó todas las condiciones necesarias. Y después de que lo formó, tomó barro y formó a la mujer. No, dice que tomó del mismo hombre y formó ¿a qué? A la Eva. De las costillitas. Y esto es un tema muy importante para otro estudio. De la costilla principal del corazón. Dice la pastora allá atrás que de las costillas, por eso la mujer es tan sabrosa. Alabado sea el Señor. A partir de ello, desde ahí en adelante, todas las cosas vienen de Dios. He dicho que cierro ya prontamente, pero no me quiero ir sin decirles lo siguiente. Cuando el Señor quiso construir su tabernáculo, tomó 2 personas que les dio conocimiento en todo. ¿Será que esas personas vinieron con esa habilidad? No. Es Dios mismo. Por eso yo no entiendo a la gente por qué les esfuerza tanto servirle a Dios, por qué les esfuerza tanto buscarle y entregarle a lo que es de Dios, si es que nada es de nosotros. Todo nos lo da Él, y nos lo ha dado Él, y nos lo seguirá dando Él. Tan solamente nosotros somos administradores de lo que Él nos ha permitido, porque Cristo Jesús opera en nuestra vida. Verso 4 y 5 para orar. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Dígale al que está a su lado, tú eres perfecto, porque el perfecto vive en tu vida. Aleluya. Y cuando ustedes vean algo negativo en la vida de la otra persona, dígale, necesitas más de Cristo. Verso 5. En amor. ¿Cómo nos unió el Señor? En amor. En amor de hermanos, en amor de amigos, en amor de parejas, en amor de padres, en amor de hijos. En amor. Habiéndonos predestinado. ¿Cuál es tu propósito? Dígale a la persona, si hay alguno entre nosotros que no sepa cuál es su propósito, aquí lo dice. Predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Es gracias a Cristo que yo soy hijo. Y es en Cristo que yo soy hijo. Y a su nombre. Según el puro afecto de su voluntad. Y si usted ve a alguien que está desconsolado o que está abatido, preséntele a Cristo. Y deje que Cristo le ponga lo que ya en su vida usted tiene. No neguemos a Cristo. Porque si negamos a Cristo, fuera de Cristo, ¿qué? Nada podemos hacer. Verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo creo que se ponga sobre sus pies en esta mañana y adore al Señor ahí con todo lo que usted presenta y posee. Señor, realmente tú estás aquí. Tú estás en este lugar, oh Señor Jesucristo. Tú santificas y renuevas nuestra vida, oh Señor Jesucristo. Por ti, en ti, para ti, Señor glorioso, todas las cosas son posibles. Y todo lo que se presenta en mi vida tan solamente es la manifestación de tu poder, oh Señor. Todo lo que se manifiesta en mi vida tan solamente es la voluntad manifiesta de tu gracia, Cristo Jesús revelado en mi vida. Y hoy entiendo, Señor glorioso, que yo ya no debo pensarme de una manera negativa, ya no debo pensarme de una manera desconsolada, porque somos hijos. Y como hijos tenemos el favor y la oportunidad de movernos en casa libremente. Como hijos tenemos la oportunidad de crecer, de conocer y de saber de su maravillosa presencia. Como hijos tenemos la oportunidad de vivir, de ser, porque Cristo Jesús es el que opera en nuestra vida. En Él podemos avanzar, en Él podemos confiar. Y en Él podemos ser tomados dignamente. Y yo quiero que levante sus manos ahí, en el lugar donde está, y cante conmigo el nombre de Jesús. Santo eres tú, Señor, te adoramos. Adoramos tu santo nombre en esta mañana. Cada día, Señor, tu palabra se hace real, viva y eficaz en nosotros. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Señor, gracias. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tú vives y mora en nosotros y nosotros en ti, mi Rey.
Señor. Te adoramos, mi Rey Jesús, porque tú eres el todo nuestra vida, Señor. Tú eres el todo, tú eres el principio, eres el final, eres el alfa, la omega. Tú eres el gran yo soy, eres el eterno. Y todo lo que ha sido creado fue creado por tu voluntad y para ti, Señor. Gracias, Señor. Adoramos, Señor. Hoy, Señor, hemos venido a adorar tu santo nombre. Hoy hemos venido, Señor, a prestar atención con nuestros oídos tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Porque tu palabra es alimento a nuestra alma, a nuestro ser, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias por este día tan maravilloso, Señor. Aunque el día está lluvioso, Señor, tu presencia se mueve. Aunque el día está frío, tu calor nos abriga, Señor. Gracias, Papá Dios, porque tú eres bueno, santo y precioso. Te adoramos, Señor, y rendimos nuestro corazón a ti en esta mañana. Porque no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo ha habido ni lo habrá. Eres el eterno, único y verdadero, al cual rendimos nuestro corazón para adorar, glorificar y santificar. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Papá Dios, y a su nombre
Y a su nombre. Gloria a Dios, santo sea tu nombre.